Voy a poner la pantalla. Oh, Adelante, mi hermanito Giovanito. ahora sí me ven ahí, ¿verdad? Sí, señor. Vamos al versículo 11. El versículo 11 lo vamos a leer para ver, ¿verdad? Lo que dice acá en el versículo 11 del libro de Judas. Dice así. eh, Permítame correr un poco de esto. Dice Judas, versículo 11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. En esta parte vamos a ver dos aspectos, ¿verdad? De lo que Judas nos presenta acá en este texto. Dice que hay de ellos. Entonces viene esta parte donde Judas empieza en el versículo 11, va a empezar con tres ejemplos y empieza con un hay. Estas palabras sirven como advertencia que sobre ellos vendrá el castigo divino por sus acciones, tal como había ido sobre los hombres descritos en el ejemplo del Antiguo Testamento, que Judas previa para demostrar que ellos están cometiendo los mismos errores que Dios ya había castigado en otros. O sea, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Aquí el ay de Judas es un lamento por lo que va a acontecerle a los falsos maestros y va a presentar tres ejemplos del Antiguo Testamento a tres personajes del Antiguo Testamento para que podamos entender de una manera gráfica, de una manera clara, a través de tres personajes desobedientes a Dios que intentaron hacer las cosas a su manera sin tomar en cuenta a Dios. Y Judas va a usar estos tres ejemplos en el versículo 11. Es interesante, ¿verdad? Porque los tres que Judas usa, otra vez salen tres, ¿verdad? Personajes ahora, eh, son o calzan de una manera bastante gráfica con las características de los falsos maestros. Entonces, al ver estas características en estos personajes, nos vamos a dar cuenta de el peligro o lo peligroso que son los falsos maestros y por las razones que vamos a estudiar de cada uno de estos personajes. Entonces, vamos a empezar con el primero, ¿verdad? Que va a ser el de Caín, pero aquí dice que esta frase no es una condenación en sí, sino más bien un lamento, ¿verdad? Como decíamos, de las grandes consecuencias malas que vendrían sobre estos falsos maestros. Entonces, cuando dice el versículo presenta tres cualidades, presenta tres de las tendencias más comunes del hombre natural y los peligros que uno también enfrenta en la vida en el día de hoy. Tentaciones que abarcan casi todos los pecados de los hombres. Lo que vemos acá, ¿verdad? Cuando Judas va a presentar estos tres ejemplos, es que los tres pecados que Judas va a comentar acá, o las características de Caín, de Balaán y de Coré, calzan con lo que más seduce o con lo que más atrae al ser humano, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá la parte que dice, han seguido el camino de Caín. Vamos a ver esto del camino de Caín porque es bastante importante entender esto, por qué Judas llama a esto el camino de Caín. Dice Caín, el hijo de Adán y Eva, y que mató a su hermano Abel, era el ejemplo de un tipo de desobediencia a la voluntad de Dios que era igual a la negación de parte de esos hombres a someterse
a la soberanía de Dios. Cuando nosotros vemos a Caín, el ejemplo de Caín, el ejemplo de desobediencia a la voluntad de Dios. Esto nos lleva a nosotros a conocer a los falsos maestros, ¿verdad? Porque las características que ellos tienen siempre va a ser la desobediencia a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para ellos no es importante, sino que lo más importante van a ser sus propios pensamientos, sus propias ideas, hacer las cosas a la manera que a ellos les parece, ¿verdad? Y entonces por eso es que eh, eh, la negación de parte de estos hombres de mantenerse en la soberanía de Dios los va a llevar, ¿verdad?, a ser comparados con Caín. Eh, Algo visto en su decisión de hacer las cosas que ellos deseaban en vez de seguir las normas enseñadas por él. Hoy en día encontramos un dicho o nos damos cuenta de un dicho que se usa comúnmente, es que a mí me gusta, yo no veo nada de malo, a mí me parece bien, eh, eh, no le veo ninguna cosa que vaya a ofender a Dios, yo creo que a Dios le tiene que gustar, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos esto del camino de Caín, nos va a llevar a entender un tanto de esto en cuanto a los falsos maestros. Dios habiendo dado a Caín y a Abel instrucciones en cuanto a las ofrendas, que esperaba de ellos, fue rechazado por Caín en el sentido de que él sustituyó como ofrenda algo que él pensaba mejor en vez de cumplir con lo pedido por su creador. O sea, cuando entramos a la parte de Caín, entramos a la parte del razonamiento humano. El razonamiento humano siempre nos lleva a nosotros a lo que dice aquí la palabra, sustituir. El sustituir la voluntad de Dios, el cambiar la voluntad de Dios, el querer hacer las cosas a la manera de nosotros, esto nos lleva a sustituir lo que Dios ha mandado. Entonces, por eso cuando miramos a un falso maestro, el falso maestro siempre va a tener la tendencia de sustituir, de cambiar, de quitar las cosas que Dios ha mandado y va a poner como prioridad, en primer lugar, lo que Él dice y no lo que Dios ha mandado, ¿verdad? Entonces, lo que vemos acá fue que Caín sustituyó lo que Dios había pedido, lo que Dios quería, lo que Dios demandaba de ellos, Caín lo sustituyó y por eso cuando vemos la ofrenda que presenta Caín, dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín traía algo que Dios no le había pedido, traía algo que no era lo que Dios quería, sino lo que quería el mismo Caín, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, nos damos cuenta que esta es la misma cualidad de los falsos maestros. Es que esto es obvio porque el autor de Hebreos aclara que por fe Abel ofreció mejor ofrenda. Claramente, podemos ver acá que algo imposible no fue, sino que fue informado por Dios, algo que él eligió creer, mientras que su hermano eligió descartar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, ¿verdad? En cuanto al falso maestro y al ejemplo de Caín, es el asunto de sustituir y elegir, descartando lo que Dios manda y eligiendo lo que a uno le gusta, lo que uno prefiere, ¿verdad? Entonces, por eso a esto se le llama el camino de Caín, que es lo que nosotros miramos, ¿verdad? En esta parte que estamos estudiando. De esta manera, el camino de Caín, que le llevó a sentir las consecuencias divinas, era el error de reemplazar lo pedido por Dios con algo que él mismo pensaba ser aceptable. Vean, cuando nosotros vemos esta parte del camino de Caín, el camino de Caín entonces
consiste en el error de reemplazar o de sustituir lo pedido por Dios con algo que la misma persona piensa que debe ser aceptable para Dios, ¿verdad? Entonces, el camino de Caín es algo que hoy en día lo vemos muy comúnmente en las religiones, en los diferentes grupos, denominaciones, sectas y todo este tipo de agrupaciones, ¿verdad? Religiosas de nuestro tiempo, donde viene la parte de reemplazar. Pero también nosotros debemos de tener mucho cuidado dentro de la iglesia, pues recuerde que nosotros estamos hablando de falsos maestros dentro de la iglesia. Entonces, una de las cosas que el falso maestro quiere hacer es reemplazar lo pedido por Dios con algo que él piensa que debe ser aceptable por Dios. Algo que no es obediencia, sino soberbia. La soberbia del falso maestro lo lleva a creer más en su propia manera de pensar que en lo que Dios ha ordenado. Y entonces cuando nosotros miramos el caso de Caín, uno de los graves problemas de Caín, o el mayor problema de Caín, fue el asunto de la soberbia. Él no pensó, no tomó en cuenta lo que Dios quería, sino él tomó en cuenta lo que Caín quería, lo que él mismo le parecía bueno, lo que él mismo le parecía aceptable, ¿verdad? Y entonces esto llevó a Caín a caer en la soberbia, en esa situación, ¿verdad? Donde la persona cree que sabe más que Dios, cree que él es mejor que Dios y cree que Dios tiene que ponerse bajo la sujeción de la misma persona, ¿verdad? Que está haciendo esas cosas. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esto del camino de Caín, porque el camino de Caín lo podemos relacionar o lo podemos definir como el reemplazar lo que Dios pide con algo que es de tendencia humana o es presentado por mi manera de razonar, por mi manera de ver las cosas. Entonces esto me lleva a caer en el camino de Caín, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que Judas nos presenta acá es que el falso maestro siempre va a tener la tendencia de reemplazar, de sustituir, de cambiar lo que Dios ha mandado. Pero no lo hace de una vez, sino que lo va haciendo poco a poco, paso a paso. Él no va a meter esto de una manera que lo vayan a ver haciéndolo, sino que lo va a ir trabajando poco a poco. Y entonces de esta manera es que las herejías comienzan a introducirse dentro de la iglesia. El reemplazo se comienza a dar paso a paso, poco a poco, y comienzan a de repente a ir cambiando, a ir sustituyendo lo que Dios le ha mandado por algo que no es obediencia, sino soberbia. Y entonces, por esta razón, hermanos, podemos decir que por esta razón el escritor Judas presenta el ejemplo de Caín, porque Caín tiene, le falta obediencia, pero sí tiene mucha soberbia. Y esto lo debemos de comprender, ¿verdad? En este ejemplo que se nos está presentando acá. Dice, tal como muchos hacen también hoy en día, en vez de obedecer a Dios y reconocer su autoridad, él decidió ofrecerle a Dios en adoración algo que era conforme a una idea propiamente humana, a una idea propiamente humana. Entonces, cuando nosotros vemos acá ciertas palabritas, ciertas cosas que debemos de ver, ¿verdad? Es que Caín decidió por él mismo. Él dijo, esto es lo que a mí me parece, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me agrada. Y cuando comienza el hombre a hacer esto, es lo que lo lleva a caer en el error, ¿verdad? Eso le pasa el mismo ejemplo del rey Saúl. Saúl dijo, es que el pueblo se me desertaba
y tú no venías y yo me esforcé y yo hice esto y entonces Saúl nunca debió haber hecho el sacrificio, sino debió haber esperado a Saúl, pero Saúl vino y tomó la decisión de realizar aquel sacrificio y esto lo llevó a perder su reino, a ser castigado de esta manera, ¿verdad? Por su desobediencia y soberbia de querer hacer las cosas conforme a la manera. Por esta razón, hermanos, es que cuando nosotros vemos el ejemplo de lo que Judas presenta acá y llama el camino de Caín, entonces es cuando el hombre decide ofrecerle algo a Dios que Dios no ha mandado, sino que él no quiere reconocer la autoridad de Dios, no quiere reconocer la soberanía de Dios y esto lo lleva a hacer las cosas a su manera. Por eso es que Judas nos presenta, ¿verdad? El camino de Caín. Entonces dice que le adoraba a su manera. Bastante importante comprender, ¿verdad? Que cuando yo hago algo que Dios no me ha pedido, cuando yo sustituyo, cambio lo que Dios ha mandado, esto no es adoración, sino es rebeldía, es rebelión. Y entonces la adoración consiste en la obediencia completa a lo que Dios ha mandado, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero cuando se adora de esta manera, en realidad, como está escrito acá, esto no es adoración, sino es desprecio a la soberanía, a la voluntad de Dios. Por esta razón, hermanos, es que el falso maestro es tan peligroso. ¿Por qué razón? Porque él está sustituyendo, está cambiando lo que Dios ha mandado, pero de una forma astuta, de una forma en la cual él va poco a poco introduciendo, metiendo esta enseñanza hasta que termina cambiando lo que Dios ha mandado. Y entonces esto es lo que nos lleva a nosotros a caer en rebelión en contra de la voluntad de Dios, en contra de la autoridad de Dios, y dejamos de adorar a Dios, porque Jesucristo fue muy claro, ¿verdad? Cuando habló con la mujer samaritana y le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y ellos decían que los judíos decían que eran en Jerusalén donde se debía adorar, pero Jesús le dijo que venía la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de Caín y la comparamos, ¿verdad? La comparamos con lo que se da hoy en día. Hermanos, la adoración en espíritu y en verdad está siendo sustituida, está siendo cambiada, aún en muchas congregaciones de la iglesia del Señor. Ya muchos están introduciendo ciertas prácticas que ustedes pueden ver que de repente comienzan a levantar manos, a aplaudir, a brincar, a moverse, comienzan a cantar cantos que no tienen nada que ver con la adoración, sino más que todo con un aspecto romántico del que lo escribe. El que escribe muchos cantos, muchas veces estos cantos no están basados en la palabra de Dios, sino están basados en el sentimiento de aquella persona que quiso hacer aquel canto sin el conocimiento bíblico. Se están sustituyendo, cambiando muchos patrones en la adoración y esto nos está llevando a caer en el camino de Caín. Por esta razón es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando miramos estas situaciones que de repente el camino de Caín se está introduciendo dentro de la iglesia y nosotros lo estamos mirando, nos estamos dando cuenta, pero aquello parece que es como un sueño, es como algo que estamos viéndolo como en una imagen que está pasando y decimos esto no es cierto, esto no es realidad. Pero al poco tiempo, dentro de un tiempo, nos vamos a dar cuenta que esto sí es una realidad. ¿Por qué? Porque la verdadera oración, lo que Dios ha mandado, esto se ha venido cambiando poco a poco, ¿verdad? Y caemos en esto que se llama el camino de Caín. Dice que uno sigue el camino de Caín cuando da a Dios según sus ideas propias
en vez de lo que Dios mismo ha pedido. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Con las ideas personales, con los pensamientos, con los hermanos que muchas veces escuchamos en programas, tanto en el Facebook como en el Zoom y en diferentes partes, hermanos, que se está dando, hermanos que comienzan a hablar y a decir, bueno, yo creo, a mí me parece, yo no veo nada de malo. Y entonces comienzan a dar sus propias opiniones y a decir, bueno, es que esto yo lo veo y yo creo que se debe hacer así o se podría hacer de esta manera y no le veo absolutamente nada de malo, nada de contrario. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque estas personas, estos hermanos están apartándose y están cayendo en el camino de Caín. Por eso, cuando nosotros miramos estos tres ejemplos que Judas presenta acá, ¿verdad? En cuanto a al camino de Caín, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta y reconozcamos que el camino de la desobediencia, el camino de la sustitución, el camino de cambiar las cosas, muchas veces decimos, bueno, es que es algo pequeñito, es algo que no tiene mucha importancia, es algo que no tiene gran cosa. Bueno, es lo que Dios dijo y es lo que nosotros debemos de hacer. Por esa razón, el camino de Caín consiste en esta realidad cuando Dios, cuando da a Dios según sus ideas propias en vez de lo que Dios mismo ha pedido. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, bueno, yo hago lo que yo puedo. Y ese es un lema que usamos mucho. Yo hago lo que yo puedo. Recuerden que nosotros no hacemos lo que podemos. Nosotros debemos de hacer lo que Dios ha pedido, lo que Dios ha mandado. Entonces, aquí no es lo que yo puedo, sino es lo que Dios quiere. Es lo que Dios me ha pedido. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Dios sabe que nosotros lo podemos hacer y por eso Dios no lo pide, Dios no lo demanda, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que es muy importante que nosotros entendamos esto del camino de Caín que nos presenta Judas. Dice que era una acción parecida a la de un joven, me gusta este ejemplo, dice que era la acción parecida a la de un joven enviado por su madre a comprar pan, pero vuelve habiendo comprado dulces en vez de pan porque era lo que él deseaba comprar, esperando que se complaciera a su madre. Y es interesante este ejemplo, ¿por qué? Porque dice que este joven lo mandaron a comprar pan, pero él compró dulces porque él lo que quería eran dulces y nunca trajo el pan, esperando que su madre se agradara, que lo felicitara, que lo recibiera aquello que él había hecho como algo grandioso, como algo maravilloso, ¿verdad? A esto es lo que se refiere cuando Judas nos habla del camino de Caín. El camino de Caín, entonces es, hermanos, llevarle a Dios algo que él no ha pedido, pero que a nosotros nos gusta, y entonces creemos que Dios nos va a exaltar a nosotros, nos va a felicitar y nos va a decir, está bien hecho, porque aunque yo lo que quería era pan, pero si compraste dulces está bien y te felicito porque has hecho lo que yo te mandé, ¿verdad? Entonces es una contradicción, por esta razón, a esto se le llama el camino de Caín. Y en esta razón, en esta pequeña frase que Judas presenta en este texto, nos ayuda a nosotros a entender, a comprender qué es lo que él está diciendo en cuanto a lo que es caer en esto del camino de Caín. Por eso, como hemos visto en clases anteriores, hermanos, el libro de Judas son 25 versículos, pero sus enseñanzas son bien grandes, son bien importantes. ¿Por qué? Porque él abarca prácticamente toda la historia bíblica, poniendo ejemplos, enseñando ejemplos y usando términos que nos ayudan a nosotros a comprender, a entender ciertas cosas que se están dando hoy en día, que se dieron en el tiempo de Judas y que nosotros las estamos muchas veces viendo y las estamos pasando por alto porque no comprendemos esto. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es el camino de Caín, entonces nos vamos a entender o vamos a entender que
Caín presentó algo que Dios no le había pedido, que no era la voluntad de Dios, pero Caín creyó que Dios lo iba a aceptar, aunque no era la voluntad de Dios, Dios estaba en la obligación de aceptarlo, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que se le llama el camino de Caín. Entonces, este primer camino errado es cuando uno piensa que su propia opinión es igual o superior a lo dicho por Dios. Una clara demostración de negar la soberanía de Él. Cuando nosotros entendemos lo que es el camino de Caín, entonces podemos definir este primer error, este primer camino errado, es cuando uno piensa que su propia opinión es igual o superior a la de Dios. Por esto, hermanos, yo les digo y todos nosotros debemos de tener esta inquietud, debemos de tener este celo por las cosas de Dios, como dice Judas, a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. De que cuando nosotros vemos que una opinión se está imponiendo y esta opinión pretende ser igual o superior a lo que Dios ha dicho, esta vuelve a ser una luz de señal de peligro. Se está encendiendo una luz de peligro y nos está diciendo, ahí está un falso maestro. Este falso maestro quiere cambiar las enseñanzas, quiere cambiar lo que Dios ha mandado, quiere imponer su propia voluntad y está pasando por encima de la soberanía, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esto lo está llevando a esto. Entonces, por esta razón es que es interesante conocer, comprender esto, lo del camino de Caín, que es el primer ejemplo, ¿verdad? Que Judas presenta para que nosotros tomemos en cuenta esa realidad que siempre ha estado en la mente, en el corazón de los hombres y que nosotros debemos de ponerle mucho cuidado, mucha atención, ¿verdad? A este tipo de pensamientos, a este tipo de opiniones que al principio parecen ser inofensivas, parecen ser que no tienen mucha fuerza, pero hermanos, esto poco a poco, va llenando aquel saco de piedras y no nos van a dejar subir la montaña. ¿Por qué? Porque esto nos va a impedir subir porque llevamos un peso adicional que nunca se debe de llevar, nunca se debe de tomar. ¿Por qué? Porque esto nos está llevando a hacer cosas que la gente dice, bueno, es que en mi opinión, en lo que yo estudié, en lo que yo aprendí, yo veo que esto se tiene que ser así y lo veo de esta manera. La palabra de Dios dice que hagamos las cosas de la forma en que Dios la ha mandado, porque si no, nos vamos a estar apartando y nos vamos a estar yendo en el camino de Caín. Siguiendo con esto, hermano, nada más les pongo acá para que vean que comparen textos, Judas 1:4, comparemos Génesis 3:4, 3 al 8, ¿verdad? Que es el ejemplo que estamos tomando en cuanto a Caín. El texto que dijimos de Hebreos capítulo 11, versículo 4, cuando dice que Abel por fe ofreció mejor sacrificio, ¿verdad? A Dios en Hebreos 11:4 y también ustedes pueden comparar ahí y estudiar primera de Juan capítulo 3 versículo 12, ¿verdad? Entonces, estos textos nos sirven para reforzar, para reafirmar lo que Judas está diciendo y es bien interesante, ¿verdad? Al ver lo que Judas dice y al ver estos textos, hermanos, entonces vemos que la carta de Judas no son simplemente 25 versículos, sino que cada vez nos va llevando Judas a ir conociendo, a ir relacionando con otros textos que refuerzan y nos ayudan a comprender esta primera parte, este primer aspecto que él presenta en cuanto al camino de Caín. Viene el segundo ejemplo, en el versículo 11, dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces viene el segundo aspecto que Judas nos presenta acá, que dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Vamos a ver este segundo personaje que Judas nos presenta porque es bastante interesante estudiar y conocer un poco por qué Judas presenta o menciona el caso de Balaam. La historia de Balaam es un poco más compleja,
pero demuestra una segunda tendencia humana que le lleva al pecado contra Dios. La segunda tendencia humana que esto nos lleva a pecar contra Dios, a ir en contra de la voluntad de Dios. Y para esto Judas va a usar el caso de Balaam, ¿verdad? El caso de Balaam, que es bastante interesante analizarlo. La tendencia, y es donde viene el segundo error, dice que la tendencia es buscar una manera para conseguir un beneficio propio de la situación a través de la búsqueda de encontrar una manera, una manera de hacer lo que uno ya sabe que no es la voluntad de Dios. A esto, en términos legales, es lo que se llama prevaricar, ¿verdad? El que prevarica, la prevaricación o el prevaricato consiste en que yo conozco, en el que yo entiendo, donde yo sé que aquello es incorrecto, y aún sabiendo lo que es incorrecto, que yo no lo debo hacer, lo hago, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que Judas nos está presentando acá, mencionando el ejemplo de Balaán. Entonces, como dice, es la tendencia de buscar una manera de conseguir un beneficio propio de una situación a través de la búsqueda de encontrar una manera de hacer algo que a mí me conviene, aunque yo sé que aquello Dios me lo ha prohibido, Dios me ha dicho, esto no lo debe de hacer, esto no lo debe realizar. Y entonces el falso maestro, para que ustedes vean los ejemplos que está presentando acá Judas, en cuanto a Balaam, la tendencia de ellos es hacer algo sabiendo que no lo deben hacer. Es cuando yo hago algo con conocimiento, con entendimiento, pero mis intereses personales van a estar sobre la voluntad de Dios. Esto es lo que Judas llama que se lanzaron por lucro en el error de Balaán. El error de Balaán, el segundo tendencia de los errores humanos, entonces consiste en hacer algo que Dios ha prohibido, que Dios ha dicho no se haga, y nosotros con conocimiento, con entendimiento, aún así nos damos la tarea de hacerlo, entendiendo que aquello Dios no lo ha mandado. Hermanos, hoy en día vemos cosas, ¿verdad?, que se hacen y que se practican, que Dios no ha mandado, que Dios no ha dicho, pero que a nosotros nos convienen y entonces, por tanto, vamos a hacerla, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando miramos esto de la tendencia del camino o el error de Balaán, cuando Balaán preguntó a Dios, él recibió una clara respuesta. Sin embargo, por querer conseguir para sí mismo el tesoro ofrecido, aún ya entendiendo la voluntad de Dios en el asunto, lo quiso demasiado y volvió a pedir a Dios permiso para hacer lo necesario para obtenerlo. Vean ustedes, hermanos, el aspecto de Balaán es bastante interesante porque es aquí donde entramos al aspecto materialista. La mente materialista de Balaán lo llevó a desear, le ofrecieron un trato bastante bueno, le ofrecieron un pago bastante jugoso y en base a este ofrecimiento, este hombre fue a Dios a decirle, bueno, lo hago, y Dios le había dicho, no lo hagas, no lo hagas, ¿verdad? Y él se va a lanzar en este error por lucrar, por obtener un beneficio material, aquella seducción que le da aquella ganancia deshonesta, aquella recompensa que le estaban ofreciendo un rey pagano para que maldijera al pueblo de Dios, aquel hombre conociendo y siendo profeta de Dios, estimó aquello de mucho más valor, de mucho más importancia que la misma palabra de Dios, lo que Dios le había ordenado. Y por esta razón, hermanos, es que hoy en día vemos a muchas personas que
por amor, tal vez a un ofrecimiento, muchas veces cambian la verdad de la palabra de Dios. Hay veces encontramos a hermanos que si ve que viene alguien de afuera y esta persona trae dinero, entonces esta persona es capaz de cambiar inmediatamente su manera de pensar, su enseñanza en cuanto a la palabra, para quedar bien con aquella persona y poder recibir dinero, beneficios de aquella persona, más si tiene tendencia de traer, de llevar dólares o tener dinero, de repente terminamos hablando y terminamos haciendo lo que aquellos dicen: mire, nosotros lo ayudamos, pero ustedes tienen que enseñar esto, esto y esto. Y nosotros, conociendo que aquello no es verdadero, que aquello no es correcto, por el lucro, por lo que nos ofrece esta persona, nosotros somos capaces muchas veces de cambiar la verdad de Dios por una mentira. Y entonces es aquí donde cometemos el error de Balaam, ¿verdad? El error de Balaam. Entonces, cuando nosotros vemos acá, dice que es lo mismo hoy en día cuando uno insiste en buscar una manera, no cumplir con lo que sabe que es la voluntad divina, solamente para conseguir un beneficio propio para sí mismo, ¿verdad? Entonces, este error de Balaam es un error con conocimiento, es un error con entendimiento, es un error cuando nosotros entendemos, cuando nosotros conocemos que Dios ha dicho no. Y recordemos que cuando Dios dice no, es no. Y el no de Dios es definitivo. Dios no va a cambiar ese no, porque siempre Él va a tener un no definitivo. Ustedes pueden ver, hermanos, el ejemplo que vamos a poner, ¿verdad? Cuando Moisés desobedeció a Dios y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Dice que Moisés le rogó, le pidió a Dios que le permitiera entrar a la tierra prometida y Dios le dijo no. El que va a entrar va a ser mi siervo Josué. No va a ser, no, o no iba a ser Moisés. Cuando Dios dijo no, no es no, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esto del no de Dios, nosotros no podemos, no debemos de andar cuestionando y tratando de cambiar el no de Dios por un tal vez, por un quizás o por un a lo mejor, ¿verdad? Que es lo que muchas veces hacemos. Entonces, el no que Dios le dijo a Balaán, Balaán no lo aceptó y esto lo llevó a ese error, a lanzarse por lucro al error este que lo conocemos como el error de Balaán. Entonces conocemos la primera parte, ¿verdad? Que hemos hablado en cuanto al camino de Caín. El camino de Caín es hacer algo que Dios a la manera que a mí me gusta o a la manera que yo pienso y no a la manera de Dios. Viene la soberbia, viene el orgullo. El segundo aspecto que vemos acá es el hacer o el querer cambiar lo que Dios ha dicho por lo que a mí me conviene materialmente. Este es el lucro o el error de Balaán. Por eso cuando nosotros miramos esto del lucro o del error de Balaán, en vez de obedecer lo que claramente mandando o mandado por el Señor, eh, uno se lanza por lucro en el error de Balaán. Y aquí dice, cuando por conseguir alguna ganancia por sus acciones, uno busca no obedecer al Señor para no perder esa ganancia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Balaán? ¿Cómo se va a perder esto? ¿Cómo se va a perder tantas cosas tan buenas que me están ofreciendo, que me están dando? ¿Cómo las voy a perder? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Se lanzó como un nadador, ¿verdad? Hacia ese error del lucro, de querer obtener esa ganancia por sus acciones y desobedeciendo al Señor para no perder esa ganancia que le estaban ofreciendo. Entonces, cuando nosotros leemos y estudiamos, ¿verdad? Esta parte del error de Balaán, nos damos cuenta, ¿verdad? Que esto fue lo que llevó a este hombre a querer obtener una ganancia por algo que involucraba la verdad de Dios, cambiar la verdad de Dios por una mentira, por un engaño, por algo terrenal. Por eso el Señor Jesucristo dijo
que no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué razón? Porque los tesoros terrenales se destruyen, se pierden, ¿verdad? Y Jesús dijo, háganse tesoros en el cielo. Balaán quería hacer tesoros en la tierra, quería tener muchas ganancias, muchas cosas materiales, y por esta razón se lanzó por el lucro de este error, que es el segundo ejemplo que Judas nos está presentando, ¿verdad? En este maravilloso libro, en esta maravillosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Esto del camino, el segundo camino errado era el camino de buscar provecho personal por encima de obedecer a la voluntad de Dios. Entonces, el segundo error es este que vemos nosotros y que es muy común en el falso maestro, es parte de lo que identifica al falso maestro, que es buscar provecho personal por encima de obedecer la voluntad de Dios, ¿verdad? El buscar el provecho personal, el buscar el beneficio personal, el buscar las cosas que a mí me gustan, que a mí me convienen, que yo quiero, que yo deseo, son los que nos lleva a nosotros a lanzarnos a ese error del lucro de Balaán y sacar provecho personal por encima de obedecer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos estos dos errores, estos dos aspectos que hemos visto en este versículo 11 en cuanto a Caín y en cuanto a Balaam, esto nos llama mucho la atención porque estos dos ejemplos que Judas nos presenta acá es lo que comúnmente estamos viendo y lo que comúnmente ha traído división, ha traído problemas, ha traído circunstancias negativas a la iglesia del siglo XXI, ha traído muchas situaciones de división, ¿verdad? Y lo que tenemos ya mucho tiempo de estar en la iglesia, nos damos cuenta que estas tendencias, si nosotros no las miramos, si nosotros no tenemos cuidado de, de, de conocer esto, entonces de repente la iglesia se va a dividir, la iglesia se va a enfocar en hacer cosas que Dios no pide o en el aspecto materialista, que es el segundo error, ¿verdad? En cuanto a Balaán, que hemos estado viendo, ¿verdad? Nosotros en esta parte de lo que estamos estudiando. Dice que era también una demostración clara de que uno no cree que sus deseos personales sean más importantes que la obediencia a Dios. Indicio de una negación de la soberanía de Él. El indicio, como dice acá, de la negación a la soberanía de Dios, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha mandado, esta es la parte que nosotros vemos, ¿verdad? Que los deseos personales nunca deben ser más importantes que la obediencia a Dios. Los deseos personales. Por eso cuando nosotros vemos a un hombre como José allá en Egipto, José no antepuso sus deseos personales, sino que este hombre nos enseñó cómo, en primer lugar, estaba la voluntad de Dios. No quiso obtener cosas para su propio beneficio, para su propia satisfacción, porque él entendía que en primer lugar estaba la obediencia a Dios. Entonces, por eso cuando nosotros vemos esta negación de la soberanía de Dios, que es lo que hacen los falsos maestros. Recuerden los dos aspectos fundamentales que Judas presenta en esta carta, que dice que los falsos maestros convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan la autoridad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hemos reflejado en estos ejemplos que estamos viendo en esta tarde. Por esta razón, hermanos, es que es muy importante ponerle siempre mucho cuidado a esto, ¿verdad? Porque la tendencia de los falsos maestros es convertir en libertinaje la gracia de Dios, decir, bueno, es que se puede, debemos de hacer esto, yo no veo nada de malo, a mí me parece bien, y como viene hoy en día dándose, ¿verdad? Esto de la doctrina de la prosperidad en los grupos evangélicos, ¿verdad? Ustedes han escuchado, ¿verdad? Esta gente, decía un hombre, que dar el diezmo es el camino al cielo.
Dar el diezmo es el camino al cielo. El diezmo abre el camino al cielo. Y como decía este hombre, terrible, este Cash Luna, ¿verdad? Decía que a la iglesia se debe ir con dos cosas, ¿verdad? Con la Biblia y con la chequera. Tremendo, hermano, lo que es el lucro, donde caen estas personas y podemos ver esas tendencias. Desgraciadamente, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Ensucian, corrompen el camino de la verdad y muchas veces para predicarle hoy en día a las personas, estos hombres sirven de piedra de tropiezo para que la gente no quiera escuchar el evangelio de Cristo. Entonces, por esto, este tipo de tendencia de Balaán debe ser erradicado, debe ser completamente quitado de la iglesia del Señor y nosotros debemos de trabajar, ¿verdad?, en estos aspectos. Entonces, el segundo aspecto lo podemos, ustedes pueden comparar, ¿verdad? Aquí están los textos, números 31, 16, número 22, del 1 al 41. Ustedes pueden leer la historia de Balaam, ¿verdad? Acá en estos textos, ¿verdad? Que hemos visto también segunda de Pedro capítulo 2 15 y también Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, ¿verdad? Ahí tenemos para que ustedes comparen, para que ustedes vean de dónde viene la fuente que Judas usa para este segundo aspecto. Ahora nos vamos al tercer aspecto. Dice que y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí aparece un aspecto, ¿verdad?, que es llamado la contradicción de Coré. La contradicción de Coré. En este versículo 11, Judas nos presenta ahora el tercer ejemplo, la contradicción. Dice que una contradicción es creer que dos cosas que se contraponen entre sí, dos cosas que no pueden ambas ser verdaderas. Y es aquí donde entramos a cuando hay una verdadera contradicción, una contradicción. Entonces, como hemos escrito, se tiene acá escrito, ¿verdad? Es creer que dos cosas que se contraponen entre sí, estas dos cosas, que estas dos cosas no pueden ambas ser verdades. O hermanos, o es cierto, o es verdad, o es mentira, pero yo no puedo tener dos cosas a la misma vez que se contraponen y decir las dos son verdad. Esto es bien interesante porque en esto consiste el tercer aspecto de la contradicción de Coré. Lo que va a hacer estos hombres, ¿verdad? Juntamente con Coré, Datán y Coré, va a ser algo tremendo. Van a entrar en una contradicción con la verdad de Dios, con lo que Dios ha dicho y con lo que ellos quieren imponer. Y es aquí donde nosotros vemos por qué viene esta contradicción, por qué viene ese aspecto de Coré. Porque Coré no está satisfecho, no está contento con lo que Dios ha mandado. Él está insatisfecho con lo que Dios ha dicho, con la autoridad que le ha dado a los siervos que Dios puso, ¿verdad? Para sacar al pueblo, para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo, para que el pueblo de Dios conozca a Dios. Entonces, esto los lleva a ese aspecto de qué? De la contradicción de Coré, en la cual nosotros debemos de poner mucho cuidado a esta parte. Entonces, la historia de Coré, junto con otros, él desafió a la palabra de Dios y a la autoridad de él. Cuando nosotros vemos a Coré, nos vemos que Coré lo que hace es un asunto en cuanto al desafío a la palabra de Dios y a la autoridad del mismo Dios. El desafiar a la autoridad de Dios, el desafiar a lo que Dios ha mandado. Hermanos, esto es lo que Judas está presentando en cuanto a los falsos maestros. Por medio de su desafío a Moisés y Aarón como los mensajeros de Dios. Entonces, Coré está desafiando directamente a Dios. En otras palabras, lo que hace Coré es pararse delante de Dios y decirle, Dios, usted tiene razón y yo tengo razón. Pero tengo más razón yo que usted, porque yo creo que yo soy el que debo estar a cargo acá, yo soy el que debo mandar, yo soy el que debo guiar a este pueblo, yo soy el que debo enseñar. Usted tiene razón, pero yo tengo más razón. Y entonces él contrapone estas dos posiciones y entonces lleva a este aspecto, ¿verdad? Que es, perecieron en la contradicción de Coré. Por esta razón, hermanos, nosotros debemos de entender bien claro lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad?
el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo es el que debe estar en toda persona que es llamado por Dios, que es guiado por Dios, que es guiado por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener otra mente que no sea la mente de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo es la que debe prevalecer en la iglesia. La mente mía no es la que debe dar órdenes o la que debe tomar las decisiones en la iglesia, es la mente de Cristo. Para esto Cristo ordenó la iglesia, para esto Cristo dejó las cosas de una forma clara dentro de la iglesia y para esto el Espíritu Santo guió la palabra, llevó a los escritores a que escribieran la verdad. Por eso Jesús les dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Cuando hablaban los apóstoles, Jesús les dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él los iba a guiar a toda la verdad. Pero hoy en día hay muchos Coré y muchas personas que se creen Coré y dicen, bueno, es que eso está bien, pero a mí me parece de esta manera, ¿verdad? Y entonces comenzamos a caer en la contradicción de Coré. ¿Por qué? Porque no aceptamos que la palabra revelada por Dios, que lo que Dios enseñó por medio de los apóstoles sea suficiente. Y esto lo podemos ver, ¿verdad? En la historia, en la misma historia y principalmente en la epístola escrita a los Gálatas. Ustedes ven que el apóstol Pablo llama a los Gálatas, le dice Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Les dice a los Gálatas. ¿Para qué? Para apartarse de la verdad, para volver otra vez a la carne. ¿Quién los fascinó? Le decía el apóstol Pablo a los Gálatas, porque los Gálatas creían que se podía seguir lo que los maestros, los judaizantes, andaban enseñando y se podía seguir el evangelio de Cristo. Las dos cosas al mismo tiempo. Estos dos se contraponen, ¿verdad? Porque el evangelio es la verdad de Dios que salva. Y por eso Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, los Gálatas estaban cayendo en este tipo de pensamiento, en este tipo de situación, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Lo que Judas está escribiendo, lo que Judas está presentando a través de estos tres ejemplos, nos damos cuenta que en la iglesia del primer siglo se estaba cayendo en este tipo de práctica, en este tipo de contradicción, ¿verdad? Por eso el llamado a los corintios, ustedes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿verdad? Es el llamado del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, por esta razón, hermanos, es que nosotros no podemos andar predicando otra enseñanza que no sea el Evangelio de Cristo. Nosotros no podemos anteponer un programa alguna técnica o algo que alguien haya hecho antes que el Evangelio de Cristo. Hoy en día muchas personas andan diciendo, bueno, esta es la forma correcta de evangelizar, esta es la forma de hacerlo, esta es la forma más maravillosa de todo. No, la forma correcta fue la que enseñó Jesucristo y la que enseñaron los apóstoles. Esa es la forma correcta. Pero hoy en día vemos que hombres traen planes y dicen, bueno, es que lo que hicieron los apóstoles estuvo bueno, pero está mejor esto que nosotros estamos haciendo. Entonces, se está cambiando la verdad. Y es aquí donde tienen cabida los falsos maestros para entrar con aspectos que muchas veces nosotros no le damos importancia, donde se presentan planes, donde presentan un montón de cuestiones que nos llevan a nosotros a entender esto de desafiar la autoridad. Cuando nosotros miramos esto en cuanto a ese, en esencia, él afirmó que Moisés y Aarón, los mensajeros especialmente seleccionados por Dios mismo, no tenían, no tenían mayor autoridad para hablar por Dios que tenía o tenía él y los otros que le acompañaban. ¿Ven? Vean ustedes la contradicción, la parte esta, la contradicción de Coré, donde dicen, bueno, es que ellos no tienen más autoridad que la que tenemos nosotros. Y lo que este Coré está haciendo, hermanos, es olvidando que Dios había escogido a estos hombres, a Aarón y a Moisés, como sus mensajeros, como sus elegidos para que representaran al pueblo. Y este hombre quería poder, quería autoridad, pero pasando por encima de la palabra de Dios. Por esta razón, hermanos, lo que hemos venido diciendo, lo que hemos venido enseñando, pongamos mucho cuidado, mucha atención cuando alguien viene diciendo, bueno, yo creo
pero esto es mucho mejor. Esto da más resultados, da cosas en las cuales hoy en día nosotros las podemos hacer a nuestra manera y van a ver los resultados que van a venir. Cuando nosotros vemos el crecimiento de la iglesia en el primer siglo, la iglesia que nace en el día de Pentecostés, hermanos, vemos un crecimiento fabuloso, maravilloso. ¿Y qué fue lo que se hizo en el día, después del día de Pentecostés? Simplemente se predicó el evangelio de Cristo. Eso fue lo que los apóstoles, que los discípulos hicieron, fue predicar el evangelio de Cristo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que se viene a decir? Bueno, es que ahora el hermano tal, como él ha estudiado y tiene títulos y ya es experto, doctor en esto y tiene tales y tales atributos, ¿verdad? Él viene a enseñar esto y viene a decir que esto es mejor y muchas veces estamos escuchando a esa persona que tiene la contradicción de Coré contra la palabra de Dios. Y entonces es aquí donde nosotros nos vamos, ¿verdad? Para entender y comprender estos tres ejemplos que Judas está presentando en esta tarde. Es exactamente la misma idea que ocurre hoy cuando los líderes religiosos toman para sí mismos la autoridad de hablar algo distinto a lo enseñado por los apóstoles. Lo que el Señor mismo seleccionó para repartir su mensaje de esa manera, negando la soberanía de Él y sus mensajeros elegidos. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que hay una manera que se ha hecho las cosas, hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva, a la iglesia en las diferentes circunstancias, en los diferentes aspectos, ¿verdad? Donde se desarrolló la iglesia, en las diferentes regiones, en los diferentes lugares donde la iglesia creció en aquellos lugares, es la forma en que hoy en día nosotros debemos de seguir esas mismas bases, ese mismo fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero hoy en día ustedes oyen que aparecen hombres y mujeres que ahora se llaman apóstoles, aparecen profetas, aparecen iluminados, aparece gente que anda diciendo, y esta tendencia está llegando a la iglesia de Cristo. Este tipo de pensamiento, este tipo de contradicción de Coré está llegando a la iglesia del Señor. Entonces, por eso cuando nosotros vemos el libro de Judas, cuando leemos estos 25 versículos, nos damos cuenta que Judas está hablando de algo que es actual, de algo que es permanente en la iglesia y que la iglesia debe estar en ese mismo cuidado. ¿Por qué? Porque estas características, estas cualidades en cuanto a Coré, en cuanto a lo que sucedió con Coré, es lo mismo que está sucediendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces dice que cuando uno lee o escucha el mensaje de Dios, como fue enseñado por los apóstoles, y lo rechaza, está rechazando al Señor mismo. Hoy en día, hermanos, es tremendo ver esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Es que se está dejando muchas veces y eso está trayendo al intelectualismo, ¿verdad? Muchas veces confiamos más en una persona por su capacidad intelectual que no por su capacidad espiritual. Y no estoy menospreciando, gracias a Dios hay hermanos muy inteligentes, muy capaces y también muy espirituales también dentro de la iglesia. Pero siempre hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona se aparta y comienza a poner dos cosas que nunca pueden ser iguales y dice que son iguales, que no hay ningún problema, aquí hay un verdadero problema, aquí hay una verdadera catástrofe. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la contradicción de Coré. Nos estamos contradiciendo con lo que nosotros estamos diciendo, con lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces, por este motivo, por esta razón, hermanos, es que nosotros debemos de ver los tres ejemplos que Judas pone acá. Por esta razón yo les digo a ustedes, hermanos, aquí tenemos una clase, una clase que podemos nosotros dar en un solo versículo, ¿verdad? Porque este versículo nos lleva a nosotros a un recorrido por el Antiguo Testamento para conocer aquello que sucedió en aquella época
y cómo Judas lo actualiza, ya que esas características, esas cosas negativas están dentro de los falsos maestros. Por eso dice su condenación de largo no se pierde. ¿Por qué? Porque a esta razón, a esta situación es que llevan estos hombres a la iglesia. Y por eso lo hermoso de la carta de Judas es que a través de un versículo nosotros podemos conocer historia bíblica, basarlo en una enseñanza de la historia de la palabra de Dios y darnos cuenta de cómo esto ha llevado, ¿verdad?, a la iglesia, quizás en nuestra época, en nuestro tiempo, a caer en contradicciones y debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que se nos presenta acá. Dice, Coré, junto a muchos otros con él, murió por la mano de Dios mismo, por haberse rebelado en contra de la autoridad divina a través de su rebelión en contra de los hombres que Dios había enviado para dar a conocer su voluntad, ¿verdad? Entonces, vean cómo Coré se rebeló contra los hombres que Dios había mandado y directamente contra el mismo Dios, y esto lo llevó a la muerte. Esto lo llevó a la muerte. Entonces, por esta razón es que nosotros debemos de poner especial cuidado, especial atención a esto de la contradicción de Coré. Lo que veo en Judas es que Judas comienza a subir su tono. Primero presenta el ejemplo de Caín, después presenta el ejemplo de Balaán, y Judas va subiendo, va ascendiendo, el tono va subiendo, el tono va siempre en aumento, a llevarnos a qué? A entender esta razón para que comprendamos, ¿verdad?, que estos tres tipos de pensamientos, de situaciones, siempre han estado presentes en el hombre y el hombre siempre ha querido ir en contra de la voluntad de Dios. Tengo acá, dice, uno ahora puede asegurar su muerte eterna si decide que las palabras y los ejemplos de los apóstoles no tienen la fuerza de la autoridad divina y decide aceptar la palabra de otros como si tuviera el mismo valor que el mensaje de ellos. Vean lo serio que es esto, ¿verdad? Porque ahora, en este tiempo, nosotros, si nosotros aceptamos la palabra de otros hombres que no vienen de parte de Dios, que nunca Dios los ha mandado, y aceptamos la palabra de ellos y rechazamos la palabra de los apóstoles, entonces también podemos estar asegurando nuestra muerte eterna, nuestra perdición eterna por desobedecer la palabra de Dios. Entonces aquí, cuando nosotros nos damos cuenta cuán serio es este asunto, ¿verdad? De lo que Judas está diciendo, de nunca ir en contra de la autoridad divina y siempre respetar lo que la palabra de Dios dice, hermano. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros miramos, ¿verdad? Los requisitos para los pastores, mucha gente dice, bueno, es que no son todos, no son todos. No tiene nada de malo que por acá tenga esto, no tenga lo. No, cuando el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir esto, digo, estas son las cualidades y esto es lo que debe llenar y esto es lo que deben de tener estos hombres. Pero hoy en día se llega y se dice, bueno, es que puede ser así o puede ser de esta manera y yo no veo nada de malo. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque esto nos puede llevar a caer fuera de la autoridad de los apóstoles y no seguir las enseñanzas. Hoy en día muchas veces decimos, bueno, es que las cosas han cambiado, ya la mujer puede participar en ciertas cosas y ciertos aspectos. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Acá en los Estados Unidos hay ciertos lugares, ¿verdad?, que antes uno conocía y que venía libremente. Hoy en día las mujeres participan del culto, usan instrumentos musicales, ponen pastores que no tienen requisitos bíblicos y no importa esto. Y hermanos, esto ha llevado a una situación caótica a la iglesia en estos lugares, en estas partes, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que nosotros debemos de ver las consecuencias graves de desafiar la autoridad de los apóstoles, lo que pasó, ¿verdad? En este caso con la contradicción de Coré. Entonces, tenemos acá que, tal como en los dos primeros casos, este ejemplo sirve como advertencia para los que niegan el derecho del Señor para imponer las cosas. Recuerden esto, hermanos, y esto es bien importante que nosotros lo recordemos. Recuerden esto, el Señor no estableció una
democracia. La iglesia no es una democracia. La iglesia es un reino donde hay un rey y el rey es el que manda. Nosotros estamos bajo la soberanía del rey. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que manda, él es el que ordena y él fue el que guió a los apóstoles a través del Espíritu Santo para que ellos escribieran la verdad y esa es la verdad que tenemos nosotros escritos. Entonces, la soberanía de Cristo es total. La monarquía de Cristo es una monarquía que no deja cabida, en la cual, como dijimos en las clases anteriores, hermanos, en la iglesia debemos de recordar que solamente hay un puesto y ese puesto es de siervos. Nosotros somos siervos y Jesús es el rey y nada más. Nosotros no podemos entrar a cambiar ese aspecto porque esa es la forma perfecta, porque el puesto más grande, el puesto más alto dentro de la iglesia es el puesto de siervo. Por eso cuando nosotros analizamos a Caín, analizamos a Balaán y analizamos a Coré, nos damos cuenta que ellos no estuvieron satisfechos con ser siervos de Dios, con hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y terminaron apartándose de las cosas que Dios había mandado. Por esta razón, es interesante, ¿verdad? Darnos cuenta de la forma en que trabaja Dios y la forma en que Dios hace las cosas. Demuestra que a Dios no le agrada cuando uno rechaza el mensaje de sus propios mensajeros para insistir que uno mismo u otros tienen las mismas características, las mismas credenciales que ellos, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que nosotros, al ver estos tres ejemplos que hemos visto en esta tarde, que hemos analizado en esta tarde, nos debe llamar nosotros poderosamente la atención el ejemplo de Coré, que ya es el punto más alto que Judas nos presenta para entender que estos hombres quisieron poner dos cosas que eran totalmente contrarias y decir, esto no tiene absolutamente nada de malo, esto no importa que no se haga, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de este gran error. Por eso, al ver estos tres aspectos, estas tres cosas que hemos visto en esta tarde, estos tres ejemplos históricos del Antiguo Testamento, a nosotros nos debe llamar la atención. Por eso ustedes pueden comparar Números capítulo 16, versículos del 1 al 3 y Números 16, 31 al 35, para que tengan claro, ¿verdad?, la historia de Coré, lo que sucedió con Coré, la contradicción de Coré y poder poner en práctica, ¿verdad?, todas estas cosas que hemos aprendido para poder conocer, para poder entender las características personales. Vea que Judas con estos tres personajes ha traído las características, las ambiciones, el deseo del falso maestro a través de qué, de hacer las cosas a la manera, no como Dios las pidió, ¿verdad? Recuerden que Caín trajo un sacrificio que a él creyó que era lo que Dios tenía que aceptar. Entonces, no aceptó la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos a Balaán se lanzó en el lucro y prefirió aquella ganancia material que le ofrecían sobre la verdad de Dios. Y en el caso de Coré cae en la contradicción de la verdad, de la palabra de Dios, y rechaza a aquellos hombres que Dios mismo había designado, diciendo yo debería ser el que Dios me escogió. En otras palabras, Dios se equivocó y yo tengo la razón. Y por esta razón terminó muriendo Coré, terminó llevando esto a la muerte a Coré. Entonces, por este motivo, por esta razón, viendo este versículo 11, hermanos, es aquí donde nosotros debemos de poner especial atención a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Entonces, lo dejamos acá y entramos a la parte que el hermano Arnoldo tiene en cuanto si hay preguntas, si hay dudas. Entonces voy a dejar de compartir para verlos a todos y poder escuchar, ¿verdad?, lo que tienen que decir. Aquí estamos, hermano. Hermano Arnoldo, Hermanito, hermanito, Dios te dígame. bendiga, qué bueno. Nos estamos gozando aquí, mi esposa y yo y Nilco, con la Mm. historia de Balaam, ¿vale? Balaam era un sinvergüenza, Es ambicioso. un ambicioso. Le decía yo que él de tajante, él ya tenía que decir no puedo hacer eso, mátame pues. Pero como que fue a preguntarle a Dios, voy a preguntarle a Dios a ver si me deja ganar esta platica. Sí, no hay que perder esa oportunidad.
¿Cómo que Sí, bien, dicen? hermano, déjeme parar aquí El la dicho que dice grabación. que la gente dice, al tonto ni Dios lo quiere, dice.